Notimundo Estelar. Información inmediata. Y este 21 de abril los ecuatorianos acudiremos a dar nuestro voto para las 11 preguntas de la consulta popular y referendo. La mayoría de ellas están relacionadas a uno de los temas que causa mayor preocupación a los ciudadanos en la actualidad, y es la crisis por la inseguridad que afrontamos. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el doctor Medardo Oleas. Él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Oleas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en nuestros estudios. Muy buenas noches, un gusto compartir con usted y con todos los radioescuchas de esta muy prestigiosa radio. Gracias nuevamente. Ya pues en menos de una semana acudiremos pues a dar nuestro voto en la consulta popular y referendo. ¿Cómo ve usted que se va a desarrollar este proceso el domingo? En la parte técnica va a ser normal porque hay una sola papeleta, no va a haber problemas. El problema es en la falta de conocimiento de 11 preguntas, que algunas son complejas y que si no hubiera sido por los medios de comunicación muchos de ellos ni siquiera sabían. Sumemos a esto que estamos en una crisis política creada por el correísmo, creada por el caso México, que naturalmente aprovechan muchos para manipular ciertas preguntas. Vamos a votar por no, pero ¿por qué, señores? Yo creo que si analizamos fríamente las 11 preguntas, todas deben votar por sí porque nos conviene. Esa explicación que tienen los sindicalistas o el señor Isa que anda haciendo... Está con nadie, así es. Vote todo no y sin importar que tiene importancia. No tiene sustento. En un país donde hay 200,000 personas sindicalizadas con trabajo fijo frente a más de 8 millones de desempleados o empleados, darles la oportunidad de que trabajen por horas, pagándoles $7 la hora, significa que solo si trabajan 20 horas a la semana, o sea, el 50% de lo que trabajaría una persona con salario básico, van a ganar casi lo mismo que él. Entonces yo no entiendo esa negativa de estos sector sindical o indígena que están opuestos a todo. Sin embargo, era una obligación, digamos, de alguna manera también del gobierno difundir las preguntas. Usted lo ha dicho hace un momento, hay desconocimiento, hay preguntas que son muy complejas. Justo esa, la del trabajo por horas, también está la de las judicaturas especializadas, está el tema del arbitraje internacional. Es decir, son preguntas que la mayoría de la gente no conoce, no las tiene claras, y si no hay información adecuada, pues difícilmente van a poder en algún momento entenderlas. ¿Qué decir acerca del manejo de la comunicación por parte del gobierno? Bueno, al gobierno no le correspondía manejar esta parte. La información sí. Pero información muy general, si no le van a acusar de que están haciendo publicidad. Pero dar a conocer para que la gente sepa. Eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral que ha fracasado en eso. Porque usted ve, por ejemplo, hacen cadenas de televisión donde le están explicando que tienes que irte el 21 de abril a votar, pero ¿a votar por qué? Yo creo que en eso debieran haberle utilizado más espacios para explicar el contenido. Porque, por ejemplo, tenemos algunas preguntas que son lógicas, pero un poco complicadas técnica y jurídicamente. Así por ejemplo, es. la jurisdicción en todo lo que es la parte constitucional. ¿Por qué se pretende que existan juzgados para juzgar todos estos casos que han sido manipulados especialmente por la clase política y por los delincuentes? Las garantías constitucionales. Porque como no había un juzgado especializado, se sortea, y el sorteo significa que esa demanda puede ir a reconocimiento, ya sea de un juez de tránsito, de cualquiera. Es absurdo. Y esa gente a lo mejor no está especializada, pero si lo hacemos especializada y controlada, vamos a tener mayor seriedad en el conocimiento y en el pronunciamiento. Más aún, cuando se estaban presentando demandas, por ejemplo, en la ciudad de Yaguachi, para casos que ha manejado la Corte Nacional de Justicia en Quito. O sea, es una cosa absurda e inaceptable. Regular eso, positivo, yo voto sí. Por lo tanto, lo otro, por ejemplo, la jurisdicción.
que se someta a la jurisdicción cierto tipo de contratos internacionales. Los arbitrajes internacionales. Pero recordemos lo que pasó. ¿Qué hizo, por ejemplo, ahora este descalificado ciudadano Correa cuando cogió y dijo, señor, los contratos petroleros yo les desconozco, se fueron para afuera? Nos demandaron afuera precisamente ante los organismos internacionales y perdimos todas las cosas. ¿Por qué? Porque el país no ha sido capaz de respetar. Cuando una persona respeta los contratos, antes nos dábamos las manos y respetábamos, pero aquí nos acostumbramos a no respetar, no vamos a tener inversión, no vamos a tener trabajo. Por eso se pone, siempre hay una justificación y era necesario darle una explicación al pueblo ecuatoriano, porque no es que nosotros no podemos someternos a la jurisdicción internacional. Entonces, ¿ante quién nos sometemos cuando tenemos empresas internacionales que quieren invertir en el país ante una justicia ecuatoriana endeble, frágil, manipulada, cuestionada, que lo estamos viendo que solamente... pretendiendo controlar el Consejo de la Judicatura se puede controlar todo un proceso de designación de jueces, absurdo. Ahora, tomando en cuenta ese desconocimiento en algunas de las preguntas que van a haber en la papeleta de votación, la mayoría de la gente entonces va a votar en plancha, es decir, como siempre ocurre, apruebo, desapruebo la gestión del presidente, me gusta, no me gusta, me cae bien, me cae mal, un poco así va a ser la votación, ¿es lo que podemos asumir? No, porque este es un caso especial. Generalmente las otras consultas ha habido gobiernos que han estado muy frágiles en el respaldo popular, porque han fracasado en todas sus promesas de campaña y han sido gobiernos débiles. Como el anterior. Sí, ahora estamos en un gobierno de transición que ha asumido con responsabilidad y sin dinero lo que es el manejo de la seguridad. Y que naturalmente ha tenido sus éxitos. El hecho de sacar a las Fuerzas Armadas ha sido un éxito total. Porque cuando ingresan las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las cárceles ponen en orden lo que no pudo hacer los otros gobiernos. Yo recordaba como anécdota que ingresa en la época del señor Lazo, las Fuerzas Armadas supuestamente hacen un decomiso de cientos de armas, cientos de municiones, pero a los 15 días se estaban dando bala 14 horas. O sea, de que con la misma velocidad que sacaron las armas, ingresaron otras. Ahora los presos dicen, bueno, ya no pagamos por el derecho a que me den una cama o por comer. Ya está regularizado. Pero todas esas cosas, porque a veces me preocupa mucho la ligereza con que se analiza, pero no han logrado resolver el 100%. Señores, en 2 meses no se logra hacer sino lo que es necesario, pero si superamos el 80%, está bien. Entonces ahora lo que hay es ir perfeccionando cómo debe proceder las Fuerzas Armadas de forma regular para el control de las cárceles, para el control de la seguridad. Porque las Fuerzas Armadas no les corresponde el manejo interno, pero con el manejo interno reglamentado. Ellos ya, una acción militar tendrá un valor jurídico a efectos de que la detención que hagan los militares no sea impugnada porque se le cogió a una persona sin tener la base legal que solamente lo pueden hacer los policías. Entonces respaldemos, sí señores, vamos adelante. Este es un país que lamentablemente va de tumbo en tumbo, de sorpresa en sorpresa, y ahora creo que debemos encaminarnos para ir dando una solución definitiva a todos estos problemas históricos. ¿Es irresponsable entonces proponer que se vote no con estas preguntas? Irresponsable y antipatriótico. Porque que las centrales sindicales digan no al trabajo por hora me parece una irresponsabilidad. Claro está, como ellos mismos dicen, nosotros representamos a los 200,000 trabajadores afiliados sindicalizados. ¿Y el resto? Se entiende que un líder sindical tiene que apoyar a todos los trabajadores y dar las facilidades para que todos tengan sus derechos constitucionales, laborales, que se los cumpla. Pero no podemos tener a millones, porque no hablamos de miles, millones de gente desocupada, desempleada, que trabaja de forma precaria, que no tienen el respaldo de estas centrales sindicales, que para eso están. Sí, sin lugar a dudas, pero eso se ha convertido, parece que más en un negocio que otra cosa. Ahora, algo que preocupa, doctor Oleas, es lo que pueda ocurrir en México. Conocemos, pues, de algunas amenazas a las sedes diplomáticas que funcionarían, pues, como recintos, y no se está ofreciendo, según conocemos, una debida seguridad. De hecho, sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo ha puesto a decisión del Consejo Nacional Electoral. Es
Es decir, ¿vamos a contar con la seguridad necesaria o simplemente no van esas elecciones en México, tanto en Ciudad de México como en Monterrey, que son las dos sedes consulares que tienen ellos allá? ¿Qué se debería hacer en este punto? Es decir, ¿sí se debería contratar seguridad o se debería suspender la jornada? ¿Qué sería lo adecuado, la decisión que debería tomar el CNE? Suspender por falta de garantías, como se hizo con Nicaragua. En Nicaragua no se vota por falta de garantías. Lo mismo hagamos en México. Porque estamos hablando de una votación mínima. Así es, son un poco de más de 1.300 personas. Pero por 1.300 no vamos a armar todo un conflicto, contratar seguridad. Señores, suspendan que no pasa nada. Además, la votación en el exterior, tal como se vio en los últimos procesos, no llegan ni a 200,000 votos en todo el mundo. O sea, todo lo que es Europa, todo lo que es Asia, todo lo que es Latinoamérica. Por 1.500, 2.000 ciudadanos. No nos vamos a correr el riesgo de suspender un proceso de cambio como el que estamos buscando. Si hicimos con Nicaragua, hagamos también con México, no pasa nada. Esa sería entonces la decisión que debería tomar en estos momentos el Consejo Nacional Electoral. Para precautelar la seguridad de los ecuatorianos residentes en el exterior y de las sedes diplomáticas. Ahora, ¿cómo ve usted las actuaciones del Consejo Nacional Electoral con relación a cómo se ha manejado todo el proceso? Bueno, como le dije, es un proceso que tiene que cambiarse, porque aquí se confunde la consulta con el voto. El voto sirve para elegir, la consulta para opinar. Yo creo que a futuro lo que deberíamos hacer para no gastar mucho dinero es hacer las consultas con el voto, con la participación facultativa, porque repito, la Constitución dice el voto es obligatorio, la consulta no, pues. Y si le hacemos facultativo por medios telemáticos, podemos tener los resultados en media hora. Porque las opiniones que se den sobre conflictos que tienen, por ejemplo, ejecutivo y legislativo, se pueden solucionar de una manera rápida, ágil y sin ser manipulables. Porque ya estamos viendo que en todo proceso, como en esta consulta, hay la manipulación de los sectores que están interesados. Ya estamos viendo que, por ejemplo, los que manejan los troles ni siquiera están aquí. Se dice que están en México y son expertos en mandar miles de mensajes a través. Y eso es factible, ¿no? Es decir, que se haga esta diferenciación entre lo que es una votación por autoridades, por funcionarios, a una consulta popular. Es decir... Claro. Es que la una es opinión. Ajá. Señores, ustedes como ciudadanos... Es una decisión, en realidad. Es una decisión del pueblo. Opinan en que se debe dar un proceso legislativo para reformar tal cosa. Sí opinamos, como estamos haciendo ahora. Si votamos por sí, es que entre en forma inmediata, con excepción de las enmiendas constitucionales. Entonces eso va nuevamente a la Asamblea. Por eso hay que cambiar. La Constitución dice el voto es obligatorio, la consulta no tiene por qué ser obligatoria ni gastar tanto dinero. Entonces tenemos ya que utilizar los sistemas que son posibles, factibles de utilizarlo y que naturalmente se están aplicando en otros países. ¿Qué aseguraría esto? ¿Una respuesta más informada? Es decir, ¿solamente votarían las personas que realmente conocen el contenido de las preguntas? Sí. En otros países, cuando se tiene el voto facultativo y se inscriben, estas personas tienen el derecho de que a sus mails les llegue la información sobre todo lo que son los candidatos. Aquí sería lo mismo. Si yo faculto para que me incluyan en un proceso de consulta y les autoriza para que me manden toda la información, entonces va a ganar el conocimiento que me... Más que la manipulación. Exacto, conocimiento que yo necesito saber para dar una opinión favorable o desfavorable. Entonces yo creo que tenemos que cambiar eso a futuro, porque nuevamente aquí la manipulación es bárbara. El país se ha acostumbrado a que las minorías de las minorías sean las que estén modificando las leyes. Esto se hizo, por ejemplo, en una cantidad de procesos. Con el matrimonio gay, dos señoritas con dos señores lograron que se ponga eso en la ley. ¿Y a quién representan ellos? A 1.500 personas. ¿Y el voto general en las elecciones, por ejemplo, no debería ser también facultativo? Sí, yo siempre he propuesto de que debe ser facultativo. ¿Por qué tengo que ser arrastrado, impulsado, obligado a votar si no me multan? Si no me siento identificado. Y eso es lo que causa problemas en nuestra democracia, porque les recuerdo que 15 días antes de una elección, más del 50% de los electores no sabe por quién votar, porque no le interesa. Porque como han hecho un mal trabajo los partidos, movimientos y los políticos,
el 85% de los ecuatorianos repudia a la clase política y a los partidos políticos. Entonces eso hay que cambiar. Eso alimenta el populismo también. Pero también, y naturalmente eso hay que cambiar. Voto facultativo y además pocos partidos, porque si no tomamos una reforma puntual en lo que es acabar con la corrupción en la creación y reconocimiento de los partidos que fueron con firmas falsificadas, tenemos lo que tenemos. Ahora todo el mundo quiere tener su partido. A ver, señores, la democracia es calidad. Por eso incluso ahora se estaba discutiendo si se ponen o no más requisitos para ser candidato. ¡Claro! 18 años la persona ni siquiera sabe lo que quiere. Pregúntele usted a algún muchacho que se está graduando, ¿qué quieres hacer? No sé. Ya lo quieren que por poco sea hasta asambleísta. Cuando el asambleísta lo que hace es leyes, legislar, y es la cosa más difícil que hay. Es difícil para abogados, no sé, para un ciudadano común. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Reflejado en quienes nos representan en la Asamblea Nacional, que realmente se nota que no conocen de absolutamente nada de legislación. Claro, es que ¿por qué les escogieron a la mayoría? Por su fidelidad al líder, no porque tengan conocimiento. Y la fidelidad implica que, a ver, a gritarles a los ministros van a gritar, a oponerse a eso, a oponerse, ni siquiera saben. Entonces yo creo que ya es hora de ir perfeccionando los sistemas. Pero ciudadanos, primero, no nos dejemos manipular, como ha sido histórico en este país. Las personas dicen cosas que no son reales, cosas que en definitiva no se está aplicando en nuestra realidad social, política, económica, como lo que analizamos del trabajo por horas. Dice, van a ser igualito, como decían, con la tercerización. ¿Qué tiene que ver la tercerización, señores, con lo que es un trabajo por horas? Entonces, busquemos más seriedad, busquemos a estos líderes que buscan, sí, convertirse en estadistas y no en populistas. Me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer al doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, por habernos acompañado en este espacio. Siempre un gusto. Buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.